Una editorial va ganando su prestigio y su reconocimiento a través de su catálogo. Revuelta Ediciones y Contenidos ha construido a lo largo de los años un catálogo importante. Ha publicado un sinfín de títulos y yo solamente quiero mencionar algunos. Por ejemplo, La Tortuga Ecuestre de César Moro, o los libros de entrevistas Vargas Llosa, La Mentira Verdadera, en el que Jorge Coaguila compila una serie de entrevistas que le hacen al premio Nobel, o Ribeiro, La Palabra Inmortal, en el que Coaguila reúne, entre otras cosas, las 6 entrevistas que le hiciera al autor de La Palabra del Mudo. En este año 2020, Revuelta no ha dejado de publicar y esas novedades ya les iré contando más adelante. Pero no quiero dejar de mencionar algunas de ellas, que tienen que ver con coediciones, porque también Revuelta hace coediciones. Por ejemplo, la reedición de esta hermosa edición de La Casa de Cartón de Martín Adán en coedición con el sello peruano Máquina Purísima. O las coediciones que hace con el sello argentino Godot de Fall River, 13 cuentos no reunidos de John Cheever, o los cuentos completos de Virginia Woolf. Y justamente para hablar de este gran trabajo editorial, conversé con David Vallardo, uno de sus directores, y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Gracias por tu tiempo y para conversar sobre todo por el trabajo editorial de Revuelta Ediciones y Contenidos. Quisiera empezar la charla preguntándote un poco cómo se inició, digamos, cómo surgió la idea de crear esta empresa editorial para publicar libros. Hola Carlos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mira, esto empezó más o menos hace unos 15 años. Yo trabajaba en ese entonces en la librería del Virrey, era un empleado del Virrey, y uno de los socios o dueños, Walter Sanseviero, tenía siempre esta inquietud por descubrir aquellos libros que le pedían siempre y que nunca se encontraban, pero que siempre estaban, digamos, en boca de todos los intelectuales, pero que no habían ni siquiera fotocopias. Y entonces empezamos a hacer algunos rescates, ¿ya? Empezamos publicando una carpeta que se llama El uso de la palabra, ¿no? Aquella revista que hicieron César Moro y Befalen a inicios de 1900, ¿no? Yo en ese entonces estudiaba literatura en San Marcos y nos pedían leerlo, o lo mencionábamos como referencialidad de inicios de vanguardia de dos escritores importantes, pero jamás habíamos tenido el texto en la mano. Lo habíamos leído en los textos de Sánchez, lo habíamos leído en los libros de Tamayo, lo habíamos leído en los rescates que hacía López Lenzi, en fin. Pero nunca encontrábamos el ejemplar porque estaba agotado, nunca se había reeditado. Y la circulación, cuando salió en 1920 y pico, había sido pues muy escasa. Entonces decidimos reeditar esta versión, ¿no? Walter, que es un coleccionista, me facilitó la versión y pudimos hacer una versión facsimilar. A esto le agregamos el obispo, Vicente Huidobro, o el obispo embotellado, que era, si quieres, un poco el insulto, la contraparte de Huidobro, ¿no? Y le agregamos una nota sobre César Moro que escribió Vargas Llosa en los años 50, recordando al profesor. Una editorial digamos, importante se va haciendo a través de su catálogo y Revuelta Ediciones y Contenidos tiene pues un catálogo importante a través de dos sellos, ¿no? Como Revuelta Editores y su librería anticuario. Me vienen rápidamente algunos títulos a la cabeza, como libros de Ribeiro, de Alberto Hidalgo, que han publicado un par, esto en el caso de Revuelta, en Sur me viene la antología de la poesía de Varela o del mismo Emilio Adolfo Westphalen. Cuéntame un poquito sobre esos dos sellos, en qué se diferencian, cómo determinan qué título sale en uno u otro. Claro, fue un poquito al azar, la verdad. O sea, te contaba el inicio de cómo empezó Sur y cómo empezó Revuelta, ¿no? Hubo como una especie de necesidad de rescate entre un conocedor de libros como Walter Sanseviero, un anticuario, un coleccionista, y en ese entonces un estudiante de literatura que no encontraba los textos que su profesor le pedía, ¿no? Era tan simple como eso. Entonces, lo primero que se nos ocurrió sacar fue esta carpeta, que es el uso de la palabra, ¿verdad? Del que te comentaba.
que ilustramos obviamente con una de las pinturas de César Moro. Luego empezamos a publicar un libro más que en ese entonces yo venía revisando muchos libros de ese autor, es Alberto Hidalgo, este escritor arequipeño de inicios del siglo XX, ¿no? Porque me interesaba el tema de la vanguardia y quería encontrar un poco yo los orígenes, ¿no? Y siempre se ha hablado, si quieres, que el que inicia la vanguardia cronológicamente, más allá del valor o la significancia del poemario en sí, es Alberto Hidalgo. No había nada entonces. Entonces me puse a buscar y en pocas bibliotecas encontrabas algunos. Tenía que irme a rogar a la biblioteca de la Universidad Católica que me presten uno, ¿no? En San Marcos había fotocopias. Y bueno, y en librerías había absolutamente nada. Años atrás, Jorge Cornejo Polar había publicado una antología, ¿ya? En la UNSA, pero que no se encontraba, era un buen intento, pero no había tenido una circulación aceptable, regular acá en librerías de Lima. El tema es que nos pusimos a buscar y nos topamos con los panfletos. Y entonces nos pareció a Walter y a mí tan divertido que hicimos una antología de ellos y sacamos De muertos, heridos y contusos, ¿no? El título original, si quieres, es Muertos, heridos y contusos. Nosotros agregamos simplemente una palabra para no trastocar el título, si quieres, pero agregar otros textos. En esta compilación que hicimos en el año 98, 99, si no me equivoco, compilamos aquellas diatribas que Alberto Hidalgo había dedicado a escritores intelectuales peruanos, ¿no? Peruanos. O sea, en esta antología no había títere con cabeza de intelectuales o escritores peruanos en la época que quedasen sin la mácula de los insultos de este escritor, ¿no? Que eran justamente divertidos. A mí me vacilaron muchísimo hacerlo. Ahí hay un texto que se compila que quizá puede ser el mejor, digamos, en este género de la diatriba, que es Sánchez Cerro el excremento, ¿no? Que es una diatriba así muy fuerte, ¿no? Para la época, pero se vaciló también insultando a amigos y no amigos, ¿no? Era amigo tuyo un día, pero al día siguiente te mandaba una misiva con insultos. Y entonces fuimos yendo por el lado de, si quieres, la época de la vanguardia con este escritor. Luego publicamos el índice de la poesía americana, que era otro índice que se menciona mucho, pero que no existía, no circulaba, ¿no? Donde Hidalgo, que es el autor, si quieres, de toda esta antología, involucra a Huidobro y a Jorge Luis Borges, de los cuales en algún momento había tenido él vinculación o amigo, y luego se pelea también con ellos. Entonces, por ahí iniciamos Sur. Años más tarde, si te das cuenta, entonces Sur tiene mucho de poesía, ¿no? O de época de vanguardia, si quieres, y tenía una característica que siempre, entre broma y broma, compartíamos con Walter. O sea, en Sur vamos a publicar aquellos muertos, aquellos que, trascendido la época, ¿no? Y muerto el personaje, han trascendido el valor del libro, más allá de la polémica, la influencia de los escritores, en fin. Y abrimos Revuelta con la idea de, más bien, hacer una especie de fotografía de la época. Y entonces, junto a Gabriel Ruiz Ortega, se empezó a compilar esta antología, que al inicio era muy grande para llamarse antología. Tenía 60 o 70 escritores. Entonces, con Gabriel fuimos un poco acortando. ¿Por qué? Porque estaban muy ligados a nosotros. Muchos de ellos eran amigos míos de la universidad, compañeros a los que había conocido, ¿no? Escritores que estaban vinculados de alguna forma. Y entonces ahí, en esta antología, primaba el hecho de la calidad y no necesariamente de la publicación. Habían escritores que estaban por publicar un libro, o que habían publicado recién uno, como es el caso de Carlos Yushimito. Quizá los más saltantes de ahí era, no sé, era obviamente Roncagliolo y Daniel Alarcón, ¿no? Susan Noltenius todavía no había publicado ningún libro, Pedro Llosa tampoco, en fin. Y decidimos al final compilar a 20.
Y no lo llamamos antología, sino era muestra de la nueva narrativa peruana, porque eso era, ¿no? Era la intención de presentar las fotos, si quieres, de los que muchos años más tarde, ya estamos 15 o 12, 13 años más tarde, muchos de ellos quedaron, ¿no? Continuaron, Juan Manuel Chávez, se me vienen a la cabeza varios autores, ¿no? En fin, así nace Revuelta. Y entonces en Revuelta fuimos publicando autores eh, nuevos, pero luego había que combinar, pues, autores eh, con, con cierta trayectoria, si quieres, para darle equilibrio al sello, pero también que funcione económicamente, porque una editorial, digamos, se compone de varias cosas, calidad del libro, pero finalmente también de las ventas, ¿no? Y eso es algo que utilizamos muy bien porque Walter Sanseviero dirigía entonces el Virrey, ¿no? Yo trabajaba en él y nos era fácil, si quieres saber un poco qué buscaba la gente, qué pedía y qué no había. Y entonces ahí empezamos a ver la posibilidad de incluir los libros de Julio Ramón Ribeiro, que no tenían las grandes editoriales. Digamos, desde el 90 y pico, 98, si no me equivoco, empezaron a circular ediciones ya de cuentos completos, ¿verdad? De La palabra del mudo. Luego sale La tentación del fracaso, años más tarde. Pero ninguna editorial en el Perú había reeditado Los geniecidos medicales, había reeditado, no sé, La casa sutil, que es la compilación de los ensayos. Cambio de guardia, solo existía una edición en español, una edición, ¿no? Y que era la letra muy chiquita, muy menudita. A mí con 20 años se me hacía muy difícil de leer. Tenías que buscar para leer el teatro completo de Ribeiro, tenías que comprar la edición del INC, que lo encontrabas en Quilco, en Amazonas, porque ya estaba agotada, fue publicada en el año 70, en fin. Empezamos a editar o a reeditar algunos autores de trascendencia, ¿no? Que se podrían decir los clásicos contemporáneos, sin dejar de publicar autores nobles, como Ulises Gutiérrez, ¿no? Daquire en Huancayo fue uno de los primeros libros que editamos, un libro de Marcos García Falcón, El cielo de Capri, una novelita exquisita, pequeña, la primera novela de Francisco Ángeles, ¿no? La línea en el medio del cielo, en fin, varios libros de autores que empezaban a editar, pero luego fuimos combinando con libros como Miguel Gutiérrez, ¿no? Que editamos hace un par de años, del libro de la generación del 50, editamos Poderes Secretos, y con Jorge Coaguila, que nos ligaba una amistad de hace más de 20 años de San Marcos, empezamos a reeditar en realidad un libro que había tenido éxito, ¿no? Que se llama Entrevistas Escogidas y las Respuestas del Mudo. Entrevistas Escogidas es la compilación de las entrevistas a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y las Respuestas del Mudo es esta compilación de más de 50 entrevistas que se le hace a Ribeiro de escritores, intelectuales peruanos, españoles, argentinos, en fin, ¿no? Ese es un poco cómo nace Revuelta y cómo nace Sur. Una combinación, si quieres, de autores, del muestreo, de lo que se venía realizando actualmente, y también de autores clásicos, ¿no? Claro. La línea no es tan estricta, si quieres, ¿no? Podría decirte que inicialmente creamos Sur para poesía y Revuelta para narrativa, pero las cosas van variando y fuimos ahí combinando los libros, las ediciones. Otra cosa muy interesante, según mi perspectiva, es que también han hecho coediciones, lo que permite editar autores. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita unas coediciones que han hecho con Nórdica, ¿no? Sí, Para editar un par de libros del premio Nobel Peter Handke, ¿no? O, o, o La Casa de Cartón, hace muy poco, en coedición, me parece, con Máquina Purísima. Cuéntanos un poquito esa mecánica. a ver, en el caso de las coediciones de editoriales extranjeras con las que hemos editado, llámese Caja Negra de Argentina, Ediciones Godot de Argentina, Catarata de España, Nórdica de España, fue una cuestión, era el tema abaratar los costos.
conocíamos a estos editores, tenían confianza en nosotros, ¿no? Y entonces empezamos a, en vez de hacer importaciones de libros que llegaban a costar acá 80 soles, decidimos hacer una impresión local, arriesgar, ¿no? Y los libros llegan a costar pues la mitad de precio. Una edición de Gijek, del último libro que se había publicado en Godot, que acá en Lima llegaba a costar 80 soles, ahora lo tenemos en 39 soles. Los avispones de Hanke, que es la primera novela, o Contra el sueño profundo, de Peter Hanke, también de Editorial Nórdica, nos dio la posibilidad de coeditar con ellos acá en el Perú, apenas salió el premio, ¿no? Entonces fuimos un poquito los que tuvieron un libro recién impreso, reimpreso, en el Perú a un PVP de 49 soles, ¿no? Eso nos permite, si quieres, tener adelantos de afuera en tiempo récord, ¿no? En 2 semanas, 3 semanas, y abaratar los costos. Este fue unas coediciones que hemos sacado, que es Revuelta con Godot, ¿no? Estos son los cuentos de Virginia Woolf, que acá costaban hasta hace unos meses 80 soles o 79. Bueno, esto te cuesta 49 soles, ¿no? O sea, eso es lo que me permite a mí, digamos, sacar, abaratar los costos, ¿no? En el caso de ediciones locales, ¿no? Con editores locales, lo hicimos con Lustra, lo hizo Sur y Lustra, se auspició la obra de Eyelson, ¿no? De estos primeros 3 tomos. La obra, tuvimos una coedición con la Academia Peruana de la Lengua, de los 5 tomos de la obra total de César Moro, ¿no? Esta última que hicimos con Máquina Purísima, que es La Casa de Cartón con las ilustraciones de Polanco, ¿no? Máquina Purísima hizo una edición bella, preciosa, en tapa dura, y nosotros sacamos una edición más simple, si quieres, en tapa blanda, pero con la misma calidad en interiores, ¿no? Hemos tenido coediciones con algunas editoriales más de nicho, si quieres. Este es el sello Ecatul, que es un sello que viene editando durante varios años textos de horror, textos macabros, ¿no? Y estamos ingresando un poco por esa línea, ¿no? Hemos ingresado también a hacer unas ediciones infantiles con Teresina Muñoz Nájar, con las ilustraciones de Omar. Nos juntamos para proyectos específicos, ¿no? Y esto permite siempre abaratar costos, una mejor distribución, si quieres, ¿no? O sea, una de las facilidades que me ha dado el oficio de ser librero durante muchos años es justamente las conexiones con librerías, ¿no? Y entonces eso nos permite un poco dialogar directamente para que nuestros libros estén presentes en casi todas las librerías de Lima y Perú, ¿no? Que son pocas, pero que es importante igual cuando haces un trabajo editorial de que estén presentes inmediatamente, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en los últimos años. Hemos reeditado un texto que a mí me gusta mucho, vuelvo al tema Hidalgo, hemos sacado en realidad 5 libros de Hidalgo, ¿no? Este es el quinto, y es el último que hago de Hidalgo. Hemos hecho Diario de mi sentimiento, con un prólogo de Juan Bonilla. Años atrás habíamos editado en Revuelta Poemas Simplistas, que es una compilación de 3 poemarios de Alberto Hidalgo. En fin, lo que permite la coedición respondiendo la pregunta es justamente eso, abaratar costos, ¿no? Y, digamos, sacar adelante proyectos que a nosotros nos interesaban, ¿no? Por los autores, por los libros, por la época, en fin. Claro. Sin duda es un gran trabajo el realizado por Revuelta Ediciones. Ahora, ¿cómo han enfrentado el tema de la pandemia? El tema del cierre de librerías, luego la postergación de la feria. ¿Ha sido un golpe fuerte? ¿Cómo están trabajando a partir de eso? A ver, claro, a nosotros nos dejó haciendo grandes planes porque estábamos pensando en ir preparándonos para las ediciones que ya estaban casi listas, ¿no? Que llegaban supuestamente a la FIL. O sea, casi todas las editoriales, si quieres, en Lima, obviamente centran sus baterías
para la FIL, para julio. Y entonces vas haciendo ediciones desde inicios del año para que vayan saliendo de forma programada durante, no sé, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Nosotros teníamos un plan de 26 impresiones durante ese año, hasta julio, digamos, de las cuales solo hemos podido realizar 6. Entonces ya ves que sí, sufrimos un hecatombe, ¿no? O sea, hemos publicado el 20% de lo que hubiésemos querido publicar. O sea, se quedó en el tintero obras importantísimas, ¿no? Como los cuentos de Gamaliel Churata, ¿no? No una, sino muchas muertes en el caso de Enrique Congrais. O sea, reediciones en muchos de los casos, eh, cosas que van a ir saliendo durante este año, pero que sí, que la crisis afectó directamente. ¿Cómo hemos hecho? Nosotros, felizmente, siempre hemos mantenido un canal directo. Hemos trabajado a través del Face, hemos trabajado a través de amigos que estaban interesados siempre en nuestro sello y nos pedían de forma directa, ¿no? Porque no había librería en Iquitos, porque no hay librería formal en Puno, porque no llegaban nuestros títulos a través de las cadenas. Con Arequipa siempre hemos tenido una puerta abierta con muchos amigos. Y entonces la red de distribución, si quieres, se enfatizó a través de estos canales directos, con escritores, con amigos, como lo han hecho un poco casi todas las editoriales, ¿ya? Eh, Nosotros hemos participado en la última experiencia de la FIL, que fue justamente una experiencia para todos, ¿no? Una novedad, y hemos sacado obviamente un aprendizaje, ¿no? De todas maneras, o sea, económicamente, lamentablemente te puedo decir que fue un desastre, pero sacamos un aprendizaje de todo esto, que el hecho para nosotros es que teníamos siempre una ventana abierta que no habíamos explotado, ¿no? Habrás visto que en los últimos meses han surgido, no sé, 30, 50, 100 librerías a través de redes, ¿no? Y surgen como alternativas para distribución en zonas locales que no llegamos nosotros como editorial o como librería. Entonces, ahora atendemos pedidos de Trujillo, de Chimbote, de Iquitos, de Puno, de Cusco, ¿no? De cuanta librería virtual se abra y que van posteando nuestros libros y nos van requiriendo de uno a uno. Y entonces creo ahora que estoy llegando a muchos más sitios que cuando vivíamos en la normalidad, si quieres, ¿no? Y estábamos un poco aplatanados porque teníamos buenas ventas a través de las cadenas de librerías. Y entonces nos quedamos un poco rezagados buscando nuevas formas que existieron siempre, pero que de las cuales no las tomamos en cuenta, quizá, ¿no? Ahora sí estamos un poco por la necesidad buscando todas las alternativas de mercado que estaban ahí, pero que no las habíamos tocado, ¿no? Eso. Ah, estupendo. Un poco para terminar esta gratísima charla, ¿qué se viene ahora? ¿Qué novedades nos puedes adelantar? ¿Qué viene? Vienen los cuentos de Gamaliel Churata, ¿no? Que es un trabajo que ha trabajado durante mucho tiempo Mauro Mamani, que es un investigador, un profesor sanmarquino, ¿no? Viene no una, sino muchas muertes de Enrique Congrais, que es un texto, una novelita fabulosa, corta, que, que no se reedita, no sé, 25 años por lo menos, ¿no? Uno de los primeros autores de la narrativa urbana, ¿no? Vienen algunas coediciones de afuera, vienen cuentos completos en una nueva colección de Revuelta, que empezamos justo con Virginia Woolf. Viene acá cuentos completos de Valdelomar, vienen cuentos completos de Clemente Palma, un poco poniendo en librerías textos que se han agotado, ¿no? Sobre todo el Clemente Palma, ¿no? Que hace años que no veo una edición y que teníamos la intención de sacar hace bastante tiempo. Bueno, sacamos a Virginia Woolf y aprovechamos con textos que ya teníamos editados, como el de Valdelomar. Y bueno, viene una colección, si quieres, de cuentos completos, ¿no? Que no necesariamente son peruanos, ¿ah? Va siendo muy aleatoria la cosa, muy mezclada,
Empezamos con Wolf porque nos pareció fabuloso los cuentos, habíamos comprado los derechos, pero vamos yendo sobre autores peruanos durante este año. Vamos a publicar 6 libros más hasta diciembre, y esperemos que una vez que termine esta pandemia, la recuperación económica empiece a darnos algunas luces, entonces volvamos pues a un ritmo que habíamos mantenido durante los 3, 4 últimos años, que era un ritmo de 12 a 14, 15 publicaciones anuales, ¿no?